Para entender un poco el papel de la mujer en Roma, lo primero que hay que explicar es el rapto de las Sabinas, que es el origen de las mujeres en Roma. Cuando Rómulo estaba erigiendo Roma, tuvo un problema, que es que le faltaban mujeres. Y claro, una gran ciudad sin mujeres y sin descendencia pues no va a llegar a ninguna parte. Entonces, lo que se les ocurrió fue celebrar unas fiestas en honor a Neptuno e invitar a todos los pueblos vecinos, incluidos los sabinos. Cuando estaban en la fiesta, se cuenta que los romanos se levantaron y cada uno cogió a una mujer y se la llevaron a Roma. Ellos les declararon la guerra y durante varios años estuvieron en guerra. Años después fueron una de estas mujeres la que se interpuso entre la batalla final, parando la guerra, porque al final a ellas no les beneficiaba que hubiera guerra, porque por una parte se estaban matando sus padres y su familia contra los que ahora eran sus maridos. Y ese fue pues, el principio de la mujer en Roma. El único papel público de las mujeres era el del sacerdocio de las vestales. Su vida se centraba en la familia y en la casa, en la domus, ejercían de administradoras. Sin embargo, el que en realidad tenía el control era el pater familias, ya que ellas estaban sujetas a la patria potestad. El marido era el que controlaba todo y el padre era el que elegía el marido para la hija. En Roma, todas las mujeres libres eran consideradas cibes, ciudadanas. ¿Cómo era la educación en la antigua Roma? La educación de las mujeres era bastante limitada y se centraba en enseñarlas cómo administrar y gestionar perfectamente el hogar. Sin embargo, a finales de la República se aumentó y surgió la figura de la matrona docta. El matrimonio era el punto más alto de la trayectoria vital de las mujeres y era una herramienta para conservar el estatus y la herencia familiar. Había dos tipos de matrimonio. El cum manu, en el que la esposa pasa de la tutela de su padre a la del marido junto con todos sus bienes, y luego el sine manu, en el que la mujer permanece bajo la tutela del padre y con sus bienes. ¿Existía el divorcio? Sí, el divorcio además se volvió muy común en la época imperial y no hacía falta que interviniera ninguna autoridad pública. Para que fuera efectivo, lo que tenía que decir uno de la pareja era la frase «Toas res tibi aveto», que se puede traducir como «consigue lo que es tuyo», y así ya se hacía efectivo. El divorcio del matrimonio sine manu lo podía pedir la mujer. La prostitución también estaba bastante presente en la antigua Roma, ya que se promovió y se consideró como una herramienta fundamental en la sociedad. Sin embargo, las prostitutas eran despreciadas y hasta debían llevar una ropa diferente a las demás mujeres, una toga. Pero esto no producía ninguna desaprobación moral, como lo hace hoy en día. De hecho, los patricios, mientras se controlasen, podían ejercer la prostitución como quisieran. Y ya que hemos hablado del divorcio y de la prostitución, vamos a hablar del adulterio, que a través de una ley del emperador Augusto se convirtió en un crimen. Pero las relaciones con prostitutas o con esclavas pues no estaban condenadas a adulterio. Algunas de las penas del adulterio eran el exilio o que les quitaba una parte de sus bienes. Algunas de las mujeres más importantes fueron Livia Drusila, fue la esposa del emperador Augusto y ejerció como matrona de forma ejemplar. Destacan también Fulvia, esposa del triunviro Marco Antonio, y Cornelia. Además, Fulvia fue la primera mujer romana no mitológica en aparecer en las monedas.